Bueno, se va Juan Di Natale, se va todo el equipo de comunistas. Arrancamos QR, bienvenidas y bienvenidos aquí en Bravo TV, estamos en vivo. Un poco lo que veníamos charlando con Juan. Estamos sobrepasados de información y de lecturas respecto de cómo interpretar elecciones que eran mucho más que elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo aquellos y aquellas que nos interesa mucho la política, que lo seguimos muy de cerca. Evidentemente hay una porción muy importante de la ciudadanía porteña que no está tan interesado como nosotros respecto de las propias elecciones y qué cosas se ponían en juego. Pero a esta altura, insisto, tan cargados de información, quizá la primera vez que pensamos las elecciones las entendimos y la segunda no, como ese sketch de Lelutier, ¿no? La primera, la vi dos veces esa película, la segunda no la entendí. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente, y como le decíamos la semana pasada, a esta hora todavía estamos en una disputa de sentido, en una pelea por quién logra instalar la narrativa de qué fue lo que pasó ayer y qué valor tiene en la política actual y en cada una de las fuerzas políticas que se disputan a nivel nacional, no solamente local, este momento de la Argentina. Hay una pregunta, o por lo menos un tema sobre el que hay muchas preguntas que tiene que ver con quizá el acontecimiento más importante de lo que dejó ayer la elección de la Ciudad de Buenos Aires y que se viene dando en el resto de las elecciones. Y es la abstención, la muy baja participación, alrededor del 50% para redondear peyorativamente, decidió que no era importante ir a votar o que tenía algo más importante que hacer o eventualmente que no era tan grave no participar de estas elecciones. Y sobre eso hay muchas preguntas. ¿Cuál es la razón por la cual esas personas, se lo preguntaba recién Juan, cuál es la razón por la cual no fueron a votar? Si hubieran ido a votar, ¿qué hubieran votado? Es decir, ¿cómo se proyecta ese 50% que no fue a votar? ¿Quién tenía la responsabilidad de ir a buscar ese sector que tiene cierta apatía con la política? Y yo agrego un elemento más. Para la libertad avanza, ese nivel de abstención no es un triunfo. Es decir, si hay sectores en la política que han apostado una y otra vez al enojo de la gente con la política e ir a pescar en esa pecera, en la pecera de la desconfianza respecto de la representación política. ¿No es la libertad avanza un espacio que podría decir, perfecto, primera parte de mi misión cumplida, mucha gente descree la política? Y entonces en ese lugar, en esa cancha, un poco más chica que la que se juega habitualmente la política argentina, me desenvuelvo mejor. Ahí hay una pregunta o varias interesantes para hacerse. Respuestas pocas por ahora. Veremos si podemos desarrollarlo más adelante. Triunfa la libertad avanza. Triunfa Manuel Adorni, pero Adorni es Milei. Se encargaron de repetirlo en la elección. Y entonces el gobierno, con todos los fierros que tiene a disposición, sale a gritar viva campeón, dale campeón. Nosotros le ganamos al PRO, nosotros le ganamos al kirchnerismo y a partir de ahora nosotros somos lo que acumulamos. Del centro hacia la extrema derecha, como dijo Javier Milei. Y todos los que tengan ganas de subirse a este bote se tienen que subir, pero claro, santo y seña, todos pintados de violeta. ¿Qué tipo de triunfo? Pregunta, ¿qué tipo de triunfo es el triunfo que consiguió Javier Milei teniendo en cuenta ese nivel de abstención? Que supongamos, si es el 30% de los que votaron, como votó la mitad de la gente, es el 15%. Hoy se repitió mucho esta cuenta. De 100 personas, 15 votaron por Milei. Y Milei puso todo en esta elección. Se puso en juego Milei en una elección legislativa, viene sosteniendo a un costo muy, pero muy alto, un nivel más bajo, una expectativa más baja de la inflación o la consideración general respecto a la inflación, pero además de muchos otros votos que se
dieron. Los 8 de la reta, probablemente, los 15 de los Penato, las migajas de Marra, todo eso, la coalición cívica, si hubiera un balotaje y era el Campo Nacional y Popular y la Libertad Avanza, Santoro, Milei, ¿qué iban a votar todos esos? Entonces ahí la cuenta es otra. Bueno, y también hay derecho a pensar de esa manera. Otra pregunta para hacernos, perdón, o para hacerte a vos, que estás del otro lado, ojalá tengas las certezas que nosotros no. ¿Qué tipo de performance tuvo Leandro Santoro y es ahora Buenos Aires? Porque es cierto, logra sostener el piso y un poquito más comparado con las últimas elecciones legislativas, pero para Santoro también va aquello de, bueno, son muchas menos cantidad de votos. Y hay otra pregunta. ¿Hizo bien respecto de cómo manejó una elección que desde el vamos el gobierno quiso nacionalizar? Primero fue muy local, éticamente muy local, porque son elecciones o eran elecciones legislativas de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía que ver respecto de cómo se vive en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el gobierno logra nacionalizar y cuando nacionaliza, Santoro da la vuelta en el momento preciso para nacionalizar y tenía con qué, por otra parte, porque fue solo él la elección. Otra pregunta para hacerse respecto de la elección de Leandro Santoro, disculpen. Si efectivamente hay un sector de la ciudadanía porteña que elige a la Libertad Avanza para ser antagónico con el campo nacional popular, el kirchnerismo, lo que Santoro representa. Él fue a buscar en los alrededores también, en los suburbios de esa ciudadanía, que en general es conservadora. Y sin embargo, la menor participación se dio en los barrios populares. Entonces Santoro tenía un discurso que iba preocupado por la basura que había alrededor de los tachos de basura, de cómo estaban las plazas, pero sin embargo en los sectores más populares, donde más necesidades hay, no hubo un perfil de elección más peronista, más profundamente peronista, más antagónico ideológico de modelo. Es una pregunta, alguien podrá decir, sí, bueno, pero rascó en otros lugares donde antes no le iba bien, y también es cierto, y también es cierto. Manejaron bien la expectativa, esta es otra pregunta. Había una expectativa de triunfo, y la verdad que la elección no es mala. En el peor momento del peronismo, Santoro logra conservar una suerte de piso para el peronismo y aliados. Pero sin embargo, frente a la expectativa de que podía salir primero, no haberlo logrado parece ser una suerte de fracaso. Preguntas. Hay una pregunta también interesante respecto de la exposición de algunos candidatos y candidatas. Hay gente que se pasó muchas horas, más que muchos otros, por ejemplo, en canales de streaming. Y sin embargo no llegaron ni a los premios. Hay preguntas para hacerse sobre qué significa tener exposición, qué significa hacer política y qué pasa con los medios tradicionales y qué pasa con los nuevos medios que parece que se llevan todo puesto, pero al fin y al cabo, tener mucha exposición en esos lugares parece no hacer la diferencia. También hay preguntas para hacerse allí. Una pregunta más. La legislatura porteña, que ahora está muy complicada para Jorge Macri, que tiene que seguir gobernando, que tiene más bancas para la Libertad Avanza, pero muchas bancas para el peronismo y aliados, para esa hora Buenos Aires o para Unión por la Patria, que arriesgaba 8 y se lleva 10, es decir, gana 2 y se vuelve gran protagonista. Es decir, las oposiciones a Jorge Macri tienen mucha posibilidad de marcar la agenda o de bloquear la agenda del oficialismo. Y acá hay una pregunta. El peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo va a trabajar en esa responsabilidad? ¿Va a trabajar como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás, que hay mucha crítica respecto de las alianzas que se tejieron con los oficialismos de la Ciudad de Buenos Aires, o verdaderamente estará capacitado para instalar otra agenda? Porque si ese es el caso, y lo que estaba en juego era la legislatura, la verdad es que uno de los grandes ganadores es el peronismo, es ahora Buenos Aires, si es que se tiene que medir en ese sentido. Hay una última pregunta que me animaría a decirles, es la obvia y es la única que tiene una respuesta, que tiene que ver con la performance del PRO, con la situación del PRO en esta elección. Creo que ahí es unánime el veredicto, es el único espacio, el único interrogante donde tiene
una respuesta que me parece no hay temor a equivocarnos. Y tiene que ver con que es la peor elección en 20 años. La pregunta sobre cómo sobrevive el PRO, si es que sobrevive aquí en adelante. En política nunca hay que dar muerto a nadie, de ninguna manera. Pero bueno, lo cierto es que la derrota de Mauricio Macri y del PRO es muy fuerte, es muy flagrante y habrá que ver qué cuentas se hacen. Porque en definitiva, y esta también es una pregunta, ¿qué moraleja da esta elección respecto de lo que viene? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no solamente para la relación La Libertad Avanza y el PRO, para Milei y para Macri, que ya están levantando los teléfonos y tratando de llevar a la gente un poco arriando hacia La Libertad Avanza, dirigentes, intendentes, algunos no tienen ningún prurito en levantar la mano y mostrar ya, besarse el escudo de la camiseta violeta, pero otros quizás les lleve un tiempo más. Y otra moraleja muy importante, o qué interpretación harán en la provincia de Buenos Aires del peronismo. ¿Cuáles son las lecciones que sacan de esta elección porteña? De esto también nos vamos a ocupar, o por lo menos tratar de sacar algunas respuestas. Miren los rostros en el PRO, dice mucho, ¿no? En los Penato, en Jorge Macri, en Laura Alonso, en Lombardi, en D'Andrés y en el propio Mauricio Macri, que sale de gira y le deja la llave de la negociación a Cristian Ritondo, que me parece que ya estaba negociando algo o cerrando algo que ya había negociado, pero Macri también tiene que mostrar que, bueno, hay una derrota, pero es una derrota de alguna manera consensuada o una negociación consensuada. Insistimos, a esta hora la pelea sigue siendo por el sentido, la pelea es por quién logra instalar la narrativa, de qué conclusiones deja una elección que no fue para nada solamente de legislativas porteñas y que vamos a ver qué consecuencias tiene. Yo diría una cosa más, vamos a ver cuánto nos acordamos de esto dentro de 15 días. ¿Y cuál será el acontecimiento político que diga matar o morir, gané, perdí, a los mismos protagonistas que hoy nos tienen buscando algún tipo de sentencia? Arrancamos QR hasta las 12 de la noche con las voces del día. No nos deja otra alternativa que llevar adelante el paro por tiempo indeterminado. Sobre el trabajo del Arroyo de la Cruz, que lo empezamos en su momento con Gabriel Catopoy, la tercera etapa quedó inconclusa a partir de la decisión del gobierno nacional actual, obra pública cero. Funcionarios de todas las áreas de gobierno están en territorio participando de los rescates, coordinando la actividad, en la que también agradecemos el trabajo conjunto. Acabo de cortar con la ministra Bullrich. El hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial. Esta excusa de que fueron unos tuiteros, primero, no va más. Hay una cuestión regulatoria que hay que mirar con mucha seriedad y con bastante urgencia, porque esto que pasó en esta campaña, no hay penas acorde a lo que es la manipulación con información falsa, que si no, vale todo. Está hecho un llorón, está muy de cristal. Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Cumplimos, porque volví y acá estamos. Hoy 1 de cada 2 porteños no fue a votar. Y creo que eso es una señal para todos. De ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social. Les toca a ustedes defender sus valores. Nadie lo va a hacer por ustedes. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo. Señores, tabula rasa. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido. Se va sedimentando la configuración que se empezó a armar con la emergencia de La Libertad Avanza, pero no arrasa. También se nota que es un voto sensible a hechos, ¿no? Si sube el dólar, si sube la inflación. Está perdiendo gente que lo votó en 2023. Es un voto más de clase alta o del corredor norte. ¿Puedo votar? No. Ahora que estamos peor que nunca. Yo soy jubilada y nos golpean. Yo lo voté y me defraudó. Bueno, bienvenidos otra vez y sobre todo al equipo de QR. Mariano Hamilton, Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿quieren sugerir alguna respuesta para cada interrogante que dejó la elección porteña? No vale que elijan la del PRO. Esa no vale. No. Esa medio que la sabemos todos. ¿Vas vos o voy yo? Dale. No, que
Se ha puesto en duda o se ha hablado bastante sobre esto, 14%, 15%, ¿qué importancia tiene para la Libertad Avanza haber ganado una elección con estas características? Yo digo que las elecciones se ganan y ya. O sea, cuando se cuentan los votos, el que recibió más votos ganó y el resto puede empezar a hacer las lecturas que quiera como para tratar de morigerar las consecuencias de esa derrota. Pero la verdad, las elecciones se ganan. Esta es la primera reflexión. La segunda es, y lo voy a decir con todas las letras, o sea, a mí me preocupa sobremanera que en esta ciudad se le dé una carta de triunfo semejante a la crueldad. O sea, me posiciono en el lugar que ya todos saben que yo me posiciono cuando hablo, yo soy peronista, o sea, no hablo desde el dolor o de la tristeza o de la... Lo que hablo es desde... Porque si gana el PRO, podemos discutir políticas, te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Si gana, qué sé yo, el radicalismo, te puede gustar más, te puede gustar menos. Si gana el peronismo, a mí me va a gustar más, seguramente. Ahora, yo no puedo creer que esta ciudad, en donde se considera, muchos se autoperciben progresistas, se autoperciben personas interesadas por el otro, que se le dé este voto de confianza. Pero te pregunto, Mariano, es muy distinto si vos sumás la Libertad Avanza más lo que saca los Penato, incluso hasta lo que saca Larreta y ese cachito de Marra. Es muy distinto a lo que veníamos viendo yo tengo acá un trabajo que hice, yo tengo un trabajo acá que hice sobre la orientación política del voto y el contenido político del voto. Después lo vamos a ver. Pero insisto, no es muy distinto lo que es ese corrimiento hacia la derecha que tiene la ciudad de Buenos Aires, o a la centro derecha. Una cosa es la centro derecha, una cosa es el centro, otra cosa es la izquierda, otra cosa es el centro izquierda, otra cosa es la crueldad. A eso me refiero, a la crueldad. O sea, yo no puedo Pero lo entender. que amalgama es la crueldad, o lo que amalgama es, como dijo Adorni, el mejor instrumento para ir en contra del peronismo o del panperonismo, todo lo que representa. Lo que amalgama es la crueldad para mí. Bueno. Para mí es la crueldad. O sea, se quiere jugar esa carta. Y está bien, qué sé yo. Hubo muchísimos análisis, así que, viste, uno no va a descubrir la pólvora. Yo quiero citar a dos personas. Uno fue un tuit de Nico Fiorentino que puso lo siguiente. Me pareció muy interesante. Colega respecto de Nico la Fiorentino. situación Macri-Milei. Dijo, cuando Macri se siente a negociar con Milei, va a entender lo que vive un inquilino cuando va a la inmobiliaria a renovar el contrato. Es extraordinario. Por eso se fue de viaje. Bueno, pareció fantástico y muy ilustrativo de eso que pasó ayer. El otro es Aliberti, que escribió algunas líneas diciendo, bueno, esto es medio en caliente, pero me pareció muy acertado. Sacó 3 conclusiones. Y uno podría decir, son medio genéricas, pero que para mí son las conclusiones del día de ayer. La primera es que Milei efectivamente logró consolidar su rol en la derecha, si querés ultraderecha, pero en la derecha en general. Se lo comió al PRO. La segunda es, lo dice textual, Macri a cuarteles de invierno. La tercera, Unión por la Patria. Se cambió de color, lo que sea, saca más o menos lo mismo, un poquitito más, si querés. Como 3 conclusiones que son medio básicas, pero que son las conclusiones efectivamente para mí que... de la elección de Unión por la Patria? Por ahí quien dice, bueno, en el peor momento del campo nacional y popular, en su caracterización, en su interpretación como espacio político, Santoro logra sostener ese piso y un poquito más de las últimas legislativas. Pero hay quien dice, no, pero en un momento de tanto deterioro, ¿por qué efectivamente no se logra interpelar con más eficacia a los sectores que peor la están pasando? Para mí, Santoro me sigue pareciendo un muy buen candidato. La verdad, un muy buen candidato que puede aportar votos que el espacio, si se quiere, original de Unión por la Patria, quizás no podía tener. No se vio en la elección, es probable que no se haya visto en la elección. Esta es una elección, me corrijo, no esta, la del 27, que es la que preocupa, si querés, por los porotos posta, es una elección que se gana en balotaje. Así que me parece que está construyendo un candidato para eso. En ese sentido me parece que para mí sigue siendo interesante. Es más, si vos me decías antes y me decías, ¿va a sacar 28% Santoro? Digo, está fantástico. Era el voto o el resultado que tenía que tener.
No tenía que tener 30 Adorni, si querés. El problema es la expectativa que se generó sobre lo que significaba quizás sobre posiblemente eso. un triunfo. Y creo que ahí sí... No sé si por Santoro, porque Santoro nunca fue triunfalista. Es más, en su cierre en la Facultad de Medicina fue muy cauto en ese sentido también. Sí, por eso, a mí, yo insisto, me parece que la elección estaba dentro de lo previsto, fue buena elección. Adorni, la política de Santiago Caputo, de Milei, del Gobierno Nacional y demás, de instalar el debate nacional todo el tiempo, le permitió quedarse con los votos de Marra y demás, que dieron... Marra hizo un video, yo no sé si lo vieron, diciendo, saco este video antes de que cierren los comicios para que no piensen que es electoral. Claro, obviamente daba por descontado que entraba. Claro. Diciendo, bueno, yo estoy dispuesto al no era diálogo. fake, ¿no? Ahora no hay más diálogo. Pero Claro. se entiende, digo, Sí, qué pasó. Y yo, después lo vamos a charlar, no quiero anticipar, pero la variable económica para mí es muy importante, no solo para esta elección, es en términos generales y para mí también me permite predecir algo de lo que viene hacia adelante, spoileo algo. Si podés comprar dólares es una cosa, si no podés comprar dólares es otra. Ya se suma Manuel Zunino al análisis, por supuesto. Irina, ¿qué viste, qué te interesó subrayar del resultado electoral de ayer? Mira, una preocupación más que nada por la cuestión, algo se mencionaba antes, del ausentismo. Y te digo algo con lo que me encontré, que me sorprendió muchísimo, es que me encontré con gente conocida en la calle cuando yo iba a votar, con gente, con amigos, Sí. con vecinos, y no estaban yendo a votar. Gente informada. ¿Y les preguntabas por qué? Gente formada. ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron? Tengo gente que se olvidó y gente que dijo no tuve ganas. Y la verdad es que me generó una preocupación enorme. Te estoy hablando de gente como nosotros, no sé. Bueno, pero imagínate así cuánto. Evidentemente sí. Después hice una nota en la radio el domingo con 2 laburantes, 2 costureros, rodeados de gente que no quería ir a votar. Bueno, vamos a quedarnos con esto y vamos a ver una placa de la participación por provincia en las elecciones y la Ciudad de Buenos Aires, de las elecciones que se realizaron hasta acá. Ya la habíamos compartido, ¿se acuerdan? La vamos a ir agregando, digamos, ¿no? Santa Fe, la vamos renovando. Estamos comparando elecciones del 2021 con 2025, es decir, legislativas. El 13 de abril fue Santa Fe con una diferencia de casi el 10% menos de participación. Chaco, una diferencia de 14 puntos. 5,5 para Jujuy, 5 para Salta, 12,5 para la provincia de San Luis y 13 puntos la Ciudad de Buenos Aires, comparando, casi la más alta con Chaco, ¿no? Comparando con la elección legislativa del 2021 también, pero esa del 2021 era también nacionales. Ese quizá es un dato, ¿no? Esta es la primera vez que, si no me equivoco, se hace una legislativa separada, que también es una pregunta. Le recriminaron mucho a Jorge Macri por estas horas si la estrategia del desdoblar las elecciones fue positiva, es decir, intentar localizar la campaña. Pregunta que también se traslada, ¿no? Hay quien está mirando de reojo a Axel Kicillof y se pregunta, ¿pero va a ser posible volver local la elección de la provincia de Buenos Aires? Ya nos vamos a meter con eso. A mí, perdón Pablo, Sí. el desdoblamiento me parece que fue un elemento que generó mucha confusión, sobre todo porque la Libertad Avanza nacionalizó la campaña, entonces la gente tampoco sabía que iba a votar. O sea, votaban un candidato, no votaban a un futuro legislador.
o votaban una fantasía, el que fue a votar, ¿no? Y la otra cuestión que te quiero agregar a lo que decía antes, tengo entendido que el 40% del padrón son menores de 35 años, ¿no? Entonces, que por ahí Manuel me lo puede ratificar. Sí, es así, es así. Y me parece preocupante lo que pasa con esa franja etaria, ¿no? De jóvenes que evidentemente han quedado capturados por una, no sé, una campaña, por un lado una campaña vacía, ¿no? Porque campaña en cuanto a los candidatos a legisladores no existía. O sea, creo que el único que hizo campaña en ese sentido fue Santoro. Bueno, Larreta también es una campaña también, más local. Sí. Y dentro de ese pequeño mundo, bueno, a Larreta, qué sé yo, sacó sus votitos, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando Manu Zunino, gracias por estar otra vez acá. Hicimos un análisis la semana pasada y queríamos reiterar como para darle continuidad. También hablamos de una dimensión ética de hacer de una campaña para elecciones legislativas los temas legislativos. Pero está claro que logró el gobierno nacionalizarla y hay preguntas sobre si no haber nacionalizado entonces era efectivamente un error o no. ¿Y un error para quién? Y en este caso sí logró. Sobre el final Santoro me parece que trató de meter, ¿no?, un límite a la motosierra, límite a la crueldad, pero evidentemente Santoro creo que en ese sentido terminó también incentivando la nacionalización. Claro. Ficha limpia fue el otro caso del lado de la campaña del PRO, todos terminaron jugando a lo nacional. Yo decía, una cuestión ética me parece que sí, de parte de la política, pero además una cuestión sociológica que tiene que ver con la motivación. Si los candidatos no estaban motivados a ser legisladores, no querían ser legisladores la mayoría, ¿por qué la gente iba a estar interesada si ellos no tenían interés en ir a votar? Claro. No se entendía lo que se votaba, la mitad de la gente no sabía que había elecciones hace 15 días. Estoy repitiendo lo mismo que dije el viernes pasado acá. En ese contexto, me parece, en una campaña, vos lo dijiste, yo lo venía pensando también, lo dijiste en tu editorial el otro día, una campaña que se diseñó con formato reel. Todo se pensó para un reel, el debate, los cierres de campaña, los spots obviamente. El reel es una cuestión que interpela en una sola dirección. No había una motivación para la participación de los activistas, los militantes, llámenle como quieran. Me parece que fue campaña muy vacía, estructurada, con poca motivación para que la gente, bueno, vaya a votar, y yo se los dije el viernes, va a ser muy baja la participación, incluso esperaba que sea un poquito más alta. Pero ahora, tiene que ver con todo lo que pasó. Aislás la baja participación del resto de por eso la placa de arranque, ¿no? Porque parece ser una moneda corriente, es decir, hay una preocupación en la relación de la gente, la representación y la política. Está claro que es un contexto, que ese contexto incide, que la baja participación de la pandemia para acá viene siendo cada vez mayor, pero en un territorio donde se concentran todas las miradas, el poder económico, mediático, político, donde la gran política bajó, todos los dirigentes participaron de la campaña. Sí. Que haya mayor ausentismo que en otros territorios, como Jujuy, como en Salta, como en San Luis, me parece que es más llamativo todavía, que lo hace más preocupante. ¿Quién pesca mejor en la apatía política? Y yo imaginaba que a menor participación le iba a ir un poco mejor al PRO, porque tiene el electorado de nivel socioeconómico más alto, que era el que más participó. De hecho se confirmó, en las comunas del sur fue donde menos participación hubo, pero también lo que pasó es que ese electorado que tenía camiseta amarilla, a último momento o en este último tiempo se la cambió por la violeta. O sea, el PRO la Libertad Avanza en 2021 había penetrado en el sur con Milei como candidato, se quedó el voto joven, trabajador no registrado, el de las comunas del sur, ahí fue la sorpresa. En esta elección lo que vemos es que gana toda la franja norte de la ciudad. Y claramente gana la franja norte porque la campaña se terminó nacionalizando y definiendo entre quién era más antikirchnerista de los dos, Adorni o Los Penato. Y en ese sentido creo que Adorni tenía bastante ventaja. Primero porque era lo nuevo respecto al PRO, y después porque era una fuerza que ya le había ganado el kirchnerismo hace 1 año y medio. Cuando preguntabas quién representaba esa pulsión antikirchnerista, en las encuestas veíamos que era Adorni. Lo que no sabíamos cuánto iba a crecer y cuánto iba a bajar Los Penatos. Santoro siempre estuvo en el mismo lugar. Manuel, ahora te lo pregunto a vos, pero recién Mariano decía, porque nos estamos preguntando cómo caracterizar la performance de la Libertad Avanza, porque es cierto, gana la elección, pero la gana con muy baja participación. Y hoy la cuenta que se hacía era, de cada 100, 15 lo votaron 15, como para salir a gritar, dale campeón, o viva campeón. Vos, Mariano, decís que para vos ganar es ganar. Y a Santoro le votaron 13 de cada 14, 14, sí. Bueno. ¿Quién ganó? 2 más 2, 4. Son números, acá son números, digo, no. Después, una vez que están puestos los números,
cantidad de legisladores, qué políticas se van a llevar adelante en la legislatura a partir de los legisladores que vos conseguiste en la elección. Después podemos empezar a rediscutir la cuestión. Ahora, la elección la ganó la Libertad Avanza. Pero el triunfo de la Libertad Avanza es un triunfo como para que Milei diga, yo fui plebiscitado. Sí, ganó. Sí. ¿Se reivindican Sí. todas mis políticas? Sí, ganó. Sí. Para mí sí ganó. ¿Qué pensás, Manuel? Yo lo matizaría. Me parece que ni es la extinción del PRO, ni tenemos Milei para... Yo no dije la extinción del PRO. No, no estoy diciendo que Mariano diga eso, pero se está diciendo, lo dijo el presidente. Sí. No solamente Claro, el presidente, sino un montón de analistas. No sería tan determinante, es muy dinámica la política, hoy te va bien y dentro de un año y medio te va mal, está lleno de ejemplos, ¿no? Lleno de ejemplos. A mí me parece que hay que matizarlo. Obviamente desde la Libertad Avanza, sus voceros, los analistas más cercanos a ese espacio van a decir... Milei ya está, arrasó, es el momento de Milei, es la hora de Milei. Los titulares van a decir eso, pero después me parece que ni es del todo la hora de Milei, ni Mauricio Macri se quedó sin nada de reacción. Creo que vamos a ver una nueva etapa en esa pelea. A ver, Hernán, ahí te doy Mariano. Sí. Yo creo que es el fin del PRO. ¿Para vos es el fin del PRO? Sí. Mira, No para los fuerte. no de dirigentes, no los dirigentes, pero así como desapareció Juntos por el Cambio, después se pueden reagrupar, armarán otra cosa. Digo, nadie se irá a su Pues casa. el imagino. PRO como lo conocíamos, ya está. Para mí está... ¿En qué lo ves? Puede acomodarla si es que de acá a los próximos 2 años zafa y vuelve a ganar la ciudad, lo cual me parece extremadamente difícil, porque en realidad yo lo que comparto con Hamilton es que en esta elección no estábamos discutiendo si vos le torcías el brazo en la legislatura. Eso está bien, pero no era la discusión. La discusión era, y toda la carne del asador, Milei la puso en esta elección porque quería torcer el brazo al PRO y lo logró. Eso lo logró, objetivamente lo logró. Después podemos discutir, por eso la discusión central pasa por ahí. Es cierto, no quiero escupir para arriba, pero para mí sí es el fin del PRO. Es el fin, se estaba jugando eso. ¿Vos por qué decís que no, Porque Manuel? en 2 años al gobierno de Milei le puede haber ido muy mal. Y el PRO todavía quedarse en la ciudad, obviamente se va a tener que resignificar, reciclar, cambiará el amarillo por otro tono. Y siempre va a haber demanda para enfrentar a lo que ahora se llama el cuco del kirchnerismo. El kirchnerismo. Y así como se dio por muerto el kirchnerismo cada 2 años en los últimos 15 años, y me parece que está claro que eso no pasó, tampoco sería tan determinante y tan simplista en decir se terminó el PRO. A mí lo que me da la impresión es que acá hay una oferta para la derecha superadora, que es la de Milei, por ahora. Yo digo, mañana no funciona, no volverán al PRO, agarrarán, no sé, Patricia Bullrich, el otro, Adorni por la suya. Macri puede erigirse nuevamente como una figura, yo no lo descarto, no digo que eso sea. Ahora, el PRO como lo conocimos, para mí está out. A Patricia Bullrich le falta viajar a España y afiliarse a Vox, ¿no? No lo descarte, dale tiempo. No lo descartemos. Sí. Pero independientemente de eso, yo cuando digo que ganó Milei, no estoy diciendo que esto es una proyección hacia el más allá, no, para nada. Digo, en esta elección ganó Milei. Dentro de 2 años se baraja y se da de vuelta, la política es dinámica, pasan un montón de cosas, y más en este momento en donde los partidos tradicionales están absolutamente desdibujados. O sea, ¿qué es de la vida del peronismo? ¿Qué es de la vida del radicalismo? ¿Qué es de la vida? Incluso ponele que el PRO también lo tomes como un partido tradicional, yo creo que no. Están desdibujados, o sea, acá es el aliancismo por deporte, todos hacen alianzas. Bueno, muchachos, por ahí es el momento de definir una proyección desde haciéndote fuerte en lo que sos. ¿Qué es lo que hace Milei? Enseguida volvemos a eso, me parece sumamente interesante, pero tenemos portada, porque además vamos a darle la bienvenida a alguien que estudió desde el comienzo la génesis del PRO, que es Gabriel Bomaro, sociólogo. Pero miren qué portada tenemos. Atención, porque es una portada con música que viene para escuchar, portada musical. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro. El pasado que añoro. La elección del 2021 fue en pandemia. Mirá quién es, Mariano. La elección del 21 fue pandemia, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver, Mirá, ahí está la portada.
Mauricio canta cuesta abajo y sale de gira, por otra parte, ya por estas horas. Después vamos a volver sobre los videos fake y todo lo que pasó sobre el final de la campaña, que es muy interesante. Pero les decía, Gabriel Bomaro, sociólogo, y de los trabajos más interesantes respecto de la génesis del PRO. Se acordarán ustedes, Gabriel, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, y está Manuel Zunino para charlar con nosotros también. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Gabriel. A ver, por estas horas que se decreta el fin del PRO o una crisis terminal en algún punto, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué estás observando? Hay muchas preguntas sobre la interpretación de la elección, pero pareciera que el PRO es el gran derrotado. Sobre eso hay una suerte de consenso. Sí, yo coincido que decretar muertes prematuras no tiene sentido. Lo que sí es claro, te diría, es que el PRO no tiene ahora un lugar claro de representación. No queda claro qué representa el PRO hoy, y esto por diferentes motivos. Primero, porque uno puede decir el programa económico del PRO lo está llevando a cabo de forma mucho más radical y más eficiente finalmente en términos de resultados. La Libertad Avanza y Milei. Lo dice el propio Macri, ¿no? Exactamente. El propio Macri está incómodo porque sabe que su programa está ahí, pero tiene que a la vez buscar alguna diferenciación. La diferenciación, por así decirlo, republicana funciona poco y mal porque en buena parte los votantes del centro derecha están dispuestos a hacer la vista gorda por ahora en pos de estos resultados económicos, y las cosas van pasando, yo diría que eso lo hacen tanto los votantes del centro derecha como las élites económicas, digamos. Hay un cierto consenso en un siga la Molina futbolístico respecto de algunas cuestiones institucionales que en otros momentos eran más importantes para la agenda conservadora, por así decirlo. Claro. Yo pienso, cuando fue lo de los jueces de la Corte, por ejemplo, uno hubiese esperado, pensando en la historia reciente de AEA, por ejemplo, un documento crítico de la seguridad jurídica. No hubo nada de eso. En fin, hay un montón de actores dispuestos a hacer la vista gorda en pos de un problema económico, y los votantes son parte, creo yo, de este clima. Es muy interesante eso, Gabriel, porque si esa institucionalidad empresarial, o si vos querés ese sector de la élite, no respalda esa institucionalidad, de alguna manera el discurso de Macri de la economía está todo bien, pero necesitamos mejores límites, mejores líneas más claras respecto a lo que no se puede cruzar, casi no tiene sustento, se queda solo. Lo escuchan pocos, por así decirlo, para ser suave, ¿no? Y en todo caso, entonces digo, eso, y uno puede decir, hay un punto clave que pasó desapercibido más o menos, pero que creo yo que es importante, es que el PRO se podía haber refugiado en una especie de repliegue original o repliegue de su promesa original, que era la idea de un partido de gestión local, ¿no? Ustedes saben que el PRO nació con la idea de un partido que resolvía los problemas de la gente a través de la gestión, la eficiencia, los que saben, etcétera. Hasta uno puede pensar, los inicios del gobierno, digamos, de Macri fueron, digamos, la idea de el mejor equipo, ¿no? Esa idea muy fuertemente vinculada con la gestión y con la eficiencia. Es evidente que este año y medio de gestión del PRO en la ciudad fue desdibujando fuertemente ese componente, ese atributo de la marca PRO, y ni siquiera eso puede hoy reivindicar el PRO, porque uno puede decir, bueno, quizás es una de las vías que tiene como de supervivencia en el corto plazo, decir, bueno, si en 2 años puede mejorar un poco la gestión en la ciudad y puede mostrar que frente a, uno puede decir, por lo menos el desorden libertario en algunos aspectos, el PRO podría ofrecer cierta garantía a un electorado de la ciudad acostumbrado o por lo menos predispuesto a encontrar una gestión ordenada, prolija, etcétera, en la ciudad. Ahora, si ni siquiera eso sucede... Claro, un poco decía eso Manuel, ¿no? Si entra en crisis el gobierno, que por su manera de ser y las políticas que lleva es probable, podría haber una suerte de representación residual. Claro, y además coincido con Gabriel también, que el PRO tiene un refugio, tiene tierra, tiene algo para hacer también. Además de que tiene parlamentarios nacionales, de que tiene legisladores obviamente locales. Me parece que el ejercicio político del poder por parte del PRO no se puede desconocer, y eso indica que siga la cancha. Y además Mauricio Macri es un dirigente que
tiene su expertise, digamos. Me parece que incluso desde lo personal, en la atención con Milei, no creo que ceda tan fácilmente. Claro. Gabriel, ¿cuál es la característica que hace, que reivindica de alguna manera lo que decía Adorni, que la Libertad Avanza es mejor vehículo para pelear contra el kirchnerismo? Yo uso el verbo pelear, se utilizó aniquilar, enterrar, los clavos del cajón. Trato de correrme un poco de ahí, pero sabemos a qué nos referimos. ¿Cuál es la característica que hace que la Libertad Avanza sea más eficiente en esa tarea? Yo lo que creo respecto de eso es, nosotros lo hemos mostrado en algunos trabajos recientes, es que uno puede decir, hay componentes de ruptura del mileísmo o que implican ruptura con el esquema político anterior, pero hay componentes de clara continuidad. Un componente de clara continuidad es que el mileísmo es heredero de esta identidad negativa antikirchnerista y ocupa el lugar del antikirchnerismo más feroz, más radical, en el que había virado fuertemente Juntos por el Cambio y PRO, uno puede decir desde 2018 o 2019 en adelante. Casi que, digamos, Milei viene por su propia estilo más agresivo, confrontativo, desprejuiciado en términos estéticos y en términos de su performance pública, a ocupar ese lugar de una forma mucho más violenta. Yo creo que ese es otro de los problemas que tiene también el PRO en un contexto en el que los buenos modales tienen poca prensa, generan poca afectividad solamente, digamos, especialmente. Diría que el antikirchnerismo de buenos modales, digamos, ¿se acuerdan que Spert, digamos, decía que el gobierno de PRO era un gobierno kirchnerista con buenos modales? Bueno, el antikirchnerismo con buenos modales también, digamos, genera una baja adhesión afectiva en este contexto, y la idea más dura de aniquilamiento del cajón, de los clavos en el cajón, etcétera, digamos, todas las metáforas un poco subidas de tono que el mileísmo utiliza, quizás están más a tono con un electorado, con esas minorías intensas que son las que marcan el pulso de la política en la actualidad. Manuel. Agrego 3 motivos muy simples por los cuales cuando hacíamos estudios la gente nos decía, la gente que podía votar tanto a Adorni como a Los Penato, que Adorni representaba mejor al antikirchnerismo. ¿Por qué era lo nuevo? Porque se apropió además de la idea de cambio y porque ya le ganó al kirchnerismo en 2023. Milei le ganó a Sergio Massa, la Libertad Avanza le ganó a Unión por la Patria, y en ese sentido me parece, por esos 3 motivos muy simples, el electorado detectaba que Adorni era la posibilidad para frenar al kirchnerismo en la ciudad, que fue la campaña que hicieron Adorni y Los Penato. Es la percepción de que le ganó al kirchnerismo en el 2023, porque la verdad perdió con el kirchnerismo en primera rueda y después gana gracias al respaldo del PRO. Bueno, pero yo digo, si lo que ponés, Mariano, si comparás el PRO y la Libertad Avanza, el que tiene más posibilidades para la gente, el que tenía más posibilidades, era la Libertad Avanza. El voto, además que era el original y el otro venía a copiar de alguna manera o a reciclarse para copiar ese discurso. En realidad lo particular de la situación es que lo que reafirma es la supremacía de la Libertad Avanza sobre el PRO. En aquel momento fue el furgón de cola de la Libertad Avanza, el PRO. Y en esta circunstancia le dicen, bueno, de ahora en más vas a ser el furgón de cola, vas a ser mi furgón de cola. Bueno, ya desde el balotaje en adelante pasó eso, me parece que no había duda de que si se ponían a competir en esos términos, y lo dejan se nacionalizaba la campaña, Adorni tenía para ganar. Y lo dejan a negociar a Ritondo y a Santilli, que ya tienen la camiseta violeta puesta hace cuánto tiempo. A ver, Gabriel, te traslado esta pregunta que recién conversamos. ¿El triunfo de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires le da chapa para qué? ¿Solo para decir que le gana al PRO en esta representación anti-kirchnerista? ¿O le da chapa para decir acá hay una banca respecto de todo lo que venimos haciendo en el país? Yo creo que esto segundo, sin duda, es en lo que se esfuerza y se va a esforzar el gobierno de aprovechar estas próximas semanas. Instalar esta narrativa, esto es claro. Exactamente, pero esto último creo que lo que tienen patas más cortas, lo que tienen por ahí efectos un poquito más duraderos, es el hecho de que la Libertad Avanza se le animó al PRO en su territorio, le disputó con candidatos propios, puso, yo diría, el mejor candidato o uno de los mejores, los que tenía. Otro de los temas es que el PRO subestimó en cierta medida su electorado y puso una candidata con
atributos personales sin duda, pero con bajo carisma, con baja relevancia pública, etcétera. Digamos, en cambio Adorni era un muy buen candidato para ese espacio, para el espacio libertario. Pero digo, digamos, la idea de que ni siquiera en el bastión del PRO, la Libertad Avanza necesita del PRO para tener buenos candidatos, para imponer su postura, su programa y para ganar eventualmente frente al PRO. Yo creo que ese es el gran punto en esa disputa, que va a tener efectos en la provincia de Buenos Aires, sin duda, y en otros distritos en los que el PRO todavía esperaba tener cierta capacidad de veto o ser el medio entre el gobierno y los territorios. Claro. Gabriel, muchísimas gracias por este rato. Un placer. Que estés muy bien. Ahora vamos a volver sobre cómo se proyecta esto hacia la provincia de Buenos Aires, que es la próxima estación, 7 de septiembre, las legislativas provinciales. Pero trajeron un análisis respecto de lo económico y el voto. ¿Cómo lo presentamos? Si podés comprar dólares y si no podés comprar dólares. Así, es medio básico, definición. Es casi binario. Pero porque esto en función de los resultados. Sí, en función de los resultados. Circuló el mapa de qué comuna ganó cada uno. Sí. Yo lo que hice fue cruzarlo por el nivel de ingreso por comuna, que la Ciudad de Buenos Aires lo publica. Lo terminé estimando porque está publicado hacia finales del año pasado, pero tenés aproximadores de ese indicador. De hecho tenés de orden nacional o de la Ciudad de Buenos Aires publicado por el orden nacional, así que era bastante fácil de estimar. Hice un cálculo de cuál es el promedio de ingreso familiar en dólares para cada comuna. A ver, vamos a compartir. Fíjate los resultados, es muy interesante. Hicimos un cuadrito muy sencillo. Atención, Manuel, porque ahora te preguntamos, a ver qué lees vos acá. Las comunas me quedan grandes, es decir, no sé cuáles son específicamente, lo tengo que cruzar con el mapa. Sí. Yo te voy diciendo, si querés. Ahora, fíjate, en las primeras 5 ganó el propio Adorni, ¿no? Decíamos, las que por están eso de lila. Claro, fíjate, acá está el resultado de Adorni y acá está el resultado de Santoro. De hecho, en alguna quedó el PRO en el medio. Quedó el PRO en el medio. Los en la 13 nada más. En la 13. En el medio. Solo en la 13. Bueno, son esas comunas que están allí. Fíjate el valor en dólares del ingreso familiar. Va de 2.600 a 2.900. Quiero decirte el promedio, para ser preciso, de esa comuna te da 2.800 dólares de ingreso familiar en ese conjunto de 5 comunas. Vamos a la parte inferior. Menor ingresos. Sí, esto está ordenado por el ingreso de la comuna. Sí. ¿No? Este es el orden. No es el número de la comuna, sino que es este. Es decir, el nivel de ingreso en dólares familiar de la comuna. ¿No? El más alto, el más bajo. Voy a los estamentos o a las comunas de menores ingresos. Ganó en todas Santoro. En todas ganó Santoro. El promedio es 2.050 dólares. Bien, y en todas ganó, y ganó, te diría, con bastante comodidad. ¿Qué pasó en el medio? Se las disputan. Fíjate. Pareja. Claro, en el medio, por ejemplo, la comuna 11, 5, 10, 15, 1, donde Adorni promedió 28,5 y Santoro 29,2. Tengo el promedio general. Da prácticamente lo mismo. En esta ganó, fíjate, ganó Santoro. En la 5 y en la 15. En esta ganó Adorni. Gana Santoro. En esta casi empatado, gana Adorni apenas. En esta gana Santoro. En esta gana Adorni. Se la disputan. Es decir, en el medio, bueno, más o menos. Ahora, cuando yo tengo alguna capacidad de ahorro, uno podría decir, ¿con cuánto vive? ¿Con cuántos dólares vive una familia hoy en la Argentina? Supongamos 2.000. Todos estos no tienen cero capacidad de ahorro. Cero capacidad de ahorro. Gastan toda la plata en leche, ropa, cosas. ¿Bien? No les queda un mango. ¿A quién votaron? Ahora, primero quiero saber qué piensa Manuel Zunino sobre esto. A mí a veces estas cosas me resultan como muy determinantes en términos económicos, que por supuesto puede ser, pero me imagino que las interpretaciones que hace cada familia de lo que le está ocurriendo puede ser muy distinta. Pero Manuel, ¿qué pensás cuando ves esto? Que sin ninguna duda lo económico siempre determina lo electoral, o por lo menos lo condiciona. Lo primero que veo es que las comunas donde ganó Adorni son las comunas típicas del PRO.
las típicas amarillas. La señora de Recoleta que en 2023 hinchaba por Bullrich y tenía la camiseta amarilla, y le molestan, lo decía Gabriel, los modos de Milei, pero quería que pierda el kirchnerismo, fue por Adorni. Ahí es donde avanzó la Libertad Avanza en esta elección, pero ya había avanzado hace 4 años en las comunas del sur. Y yo sí solo hago un asterisco con lo que dice Hernán. Fíjate que son bastante parejos los resultados entre Adorni y Santoro en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Son mínimas las diferencias. Incluso en la 7 ganó Adorni. Incluso por 0,2, no es un empate, digamos. Es cierto que acá el diferencial del promedio de estos dos es menor que de estos. Y es un fenómeno... Eso es lo que explica en buena medida... Fenómeno que vimos, la penetración de Milei en el sur de la ciudad en 2023, en 2021, en 2023, en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense también. Creo que es parte de un fenómeno que no se termina de explicar solamente por los ingresos. Pero hubo un retroceso acá, Sí, sacó claramente. mayor diferencia en Milei en la elección anterior que ahora. Sí, eso... Acá hubo un retroceso de la... No, y si uno El mira... tema que estamos comparando elecciones presidenciales con legislativas. Está bien, son las que tenemos. Con Pasó la lo mismo. Libertad Avanza son las que No, tenemos. no, está en 2021 estaba, pero digo, en Salta Libertad Avanza. en Salta que se vendió como un gran triunfo del mileísmo en la ciudad de Salta, sacó 60.000 votos menos que en el 2023. ¿Sabes por qué? Eso es cierto. Pero... Te voy pidiendo, mientras explica esto Hernán, te voy pidiendo la de participación por comuna, porque les quiero preguntar, cruzando este material también. No, porque se me disparó. Respecto de esto que vamos a ver ahora, en realidad dije, pará, eran todas amarillas antes. O sea, ese gráfico que vimos antes, todo era, supongamos, amarillo. Con lo cual no había ganado Santoro. Y dije, ¿qué puede ser el hilo conductor? Es cierto que si yo vivo en Puerto Madero y gano mucha guita, probablemente hay tal vez una tendencia, uno podría decir, a que ideológicamente sienta mayor empatía con los libertarios. Sí, puede ser, es verdad. No es la única variable. Yo en realidad tenía otra intención con ese cuadrito que mencionaba recién, que es anticipar algo que creo que va, y que metió la cola en la ciudad y que creo que va a meter la cola en las próximas elecciones futuras, que es la fragmentación de la sociedad. Yo lo dije un poco provocativamente en si puedo comprar dólares o no. Si tengo capacidad de ahorro o no. Porque acá hay una cuestión muy importante. El que tiene capacidad de ahorro, cuando va a comprar con su ahorro dólares, compra el doble que cuando asumió Milei. Y el que no llega a fin de mes. Es muy importante esa diferencia en términos económicos. Claro. Es muy importante. Entonces, si yo gano 30 millones, estoy rechocho. ¿Con cuánto vivo? ¿Con 3, 4? Bueno, con los otros 25, 26, compro dólares y gano el doble que el año pasado. Pero perdón, ¿qué porcentaje de la población gana 30 millones? Digo, ¿cuánta gente puede comprar dólares? Un número exagerado. No, ya lo sé, pero a lo que voy es, ¿qué porcentaje de la población hoy tiene capacidad de ahorro? Hay. En capital hay mucha. Fíjate que estos son $3.000 de ingreso familiar promedio. No todos votaron a Adorni tampoco. Tampoco digo que todos los que ganan guita tengan que votar a uno o a otro. Lo que digo es que para mí es un gran diferencial respecto de cómo percibís tu situación particular. Esto Manuel sabe más, pero digo, entiendo que tu percepción de tu vida individual pesa a la hora de votar, y más en una etapa donde es hacer la tuya. Claro. Bueno, acá hay una variable importante. A ver, le quiero preguntar a Manuel cómo cruza esto que cuenta Hernán y que él suscribe, es decir, cierto determinismo económico del pasar económico que tiene cada familia con esto. Porque si no me equivoco, Manuel, corregime, donde menor participación hubo también fue en las comunas de sectores de menores ingresos, más populares o de menores ingresos. Quiere decir que la lectura crítica de cómo está cada familia en estos lugares no fue hacia una mayor participación en la política ni hacia alguien que exponía un marco ideológico distinto, sino que fue no participar. Claro. El enojo, el cansancio, el agotamiento se terminó transformando en, yo creo, resignación. Nosotros veníamos definiendo este contexto como de cierta resignación con la política que no da respuesta. En los lugares donde hay mayores dificultades, menores demandas satisfechas, hay mayor ausentismo. El tema es que del otro lado, del lado opositor, digamos, si quieren, el espacio de Leandro Santoro, el peronismo, no logró que retorne ese votante, no logró convencerlo de que era la vía de salida para frenar
la crueldad, el abandono, etcétera. Me parece que lo que está faltando es representar a esa gente, está claro. O sea, no fueron a votar porque... Es la pecera donde hay que ir a buscar. Esa es la pecera donde pregunta, hay que ir a ¿la buscar. campaña de Santoro estuvo apuntada a esto? Es decir, ¿era una campaña que apuntaba a esta lectura y bueno, y no prendió por razones que quizá exceden hasta la propia campaña? ¿O fue una campaña que estaba pensando más en la zona centro y en los problemas? Tendría que conocer más en detalle algunas cosas, pero creo que estuvo muy enfocada en consolidar el voto del centro, que era el que lo hacía fuerte a Santoro. Sí. Imaginaban que con 26, 27 puntos y dividiéndose el voto de derecha entre los Penato y Adorni ganaban, y quizás no hicieron todos los esfuerzos que podían haber hecho, quizás sí los hicieron y no les dieron resultados, puede pasar, pero creo que se concentró sobre todo en, bueno, la temática del espacio público es una temática, esto que decían antes, de la basura, sobre todo una prioridad del centro de la ciudad. Vas al sur y es el empleo, es la vivienda, son los servicios públicos de la ciudad. Me parece que eran como agendas distintas, hay 3 ciudades. A mí me resulta esto interesante pensando en lo que viene, porque desde los sectores, si ustedes quieren, desde el campo nacional y popular, hay un temor siempre al techo en función del momento del anti, ¿no? Se hace política desde el anti-kirchnerismo en este momento, pero casi como un genérico. Entonces se buscan construir alianzas lo más amplias posibles para tratar de coquetear con esos sectores que quizá tienen un poco de rechazo, si alguna vez me votarían y me volvieran a dar una opción, pero limitando la profundidad de un programa. Es decir, se hace un poco menos duro el discurso para representar a estos sectores que la están pasando muy mal y se intenta que alguna vez te voten los que te odian. Lo estoy diciendo muy grosero. Ya se está hablando de... Entonces quiero saber si esto es un problema o, bueno, no sé, hay que esperar que con el tiempo esta gente se frustre de tal manera que sí le vuelva a dar una oportunidad a quien le hizo mejor la vida durante mucho tiempo. Sí, es difícil saberlo. Ya se está hablando de un gran espacio donde confluyan Larreta, Lustó, Santoro, medio ese gran centro de la ciudad. Lo que está claro, está clarísimo que la aritmética electoral no funciona sumando los votos de los candidatos en elecciones pasadas y te dan un total, ¿no? O sea, que no se agregan esos votos. Me parece que lo que tendría que construir Leandro Santoro de acá para adelante, si le interesa ser jefe de gobierno, es una agenda mucho más cercana a los problemas de los porteños. Tratar de dar respuestas. Santoro también hizo una campaña muy anti. La campaña de Santoro fue el miedo a Milei, el rechazo a Jorge Macri. No, me parece que no se habló demasiado del modelo de ciudad que se proponía. Creo que la campaña del 2023 lo hizo mucho más que ahora. Mariano tiene para cerrar y nos metemos en la elección de Larreta, dale. No, que hay que... Si hay una enseñanza que deja Milei es que hay que perfilarse bien. O sea, que ¿Qué quiere decir perfilarse bien? El tipo no le importó ir a buscar el voto en un lugar en donde él no sabía que no estaba. El tipo dijo, yo soy un cruel, yo quiero terminar con el kirchnerismo, yo los mandriles que les va a sangrar lo que ya sabemos. Es decir, sin ambigüedades. Sobrados, recargados. La enseñanza es que Milei gana y se lleva todo puesto sin ambigüedades. Claro, sin ambigüedad. Él es lo que es, y te puede gustar o no. Pregunta. La audacia yo no diría que es audaz, porque es fácil ser audaz cuando vos tenés todo el poder concentrado atrás. A ver, ¿Es una cuestión de, como a lo Fito, una cuestión de actitud? No es una cuestión de actitud, es una cuestión de... Loco, el peronismo, ¿cuánto hace que el peronismo no te presenta un programa de propuestas? ¿Cuánto hace, viejo? ¿Cuánto hace? Ni siquiera tu gobierno durante 4 años, en el momento que Alberto Fernández era presidente, y todo el tiempo decía, no, bueno, el posibilismo, por ahí no vayamos al Congreso con esta ley porque perdemos. Bueno, macho, anda a perder. Bueno, tengo una pregunta. Mirá el ejemplo que te da Milei. Vamos a la ley de base, pierde. Vamos con esto, pierde. Tengo una pregunta respecto de eso para la mesa. De la misma manera, una propuesta que es, si vos querés, de confrontación con el capital, con los sectores económicos, ¿tiene el mismo changüí? ¿Tiene la misma inercia para hacer una propuesta que aquel que tiene efectivamente a favor al sector económico? ¿Sabes qué? Hace como 20 años que no se hace. Hacela, hermano. Bueno, cuando se hizo, el kirchnerismo ganaba. Manuel. A mí me pasó estar en una conversación, no voy a decir cuáles sean los actores, y hablaban sobre la cuestión de la vivienda. Y decía, no vamos a hablar mucho de la cuestión de la vivienda porque el 55% tiene casa propia, pero el resto alquila y la está pasando bastante mal. Me parece que hay que pensar de verdad en los problemas reales de los porteños y hacerlos parte, construir
nosotros, ellos, y hacerlos parte y generar una épica que en esta campaña, a mi gusto, en la campaña de Santoro, estuvo bastante ausente. Vamos a analizar con el equipo y con Manuel Zunino la campaña, o por lo menos el resultado y la interpretación del resultado de Horacio Rodríguez Larreta. Enseguida venimos con el Ministerio de Trolls, atención, porque estuvo a pleno durante el fin de semana, incluso durante la veda, y lo que generó el sábado, durante el sábado y el domingo a la madrugada. Pero vamos a partir de aquí con Horacio Rodríguez Larreta, a ver. El topollillo le clavó Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri. Recordarán ustedes la mejor expresión anti-Macri que uno recuerde se la hizo Juan Román Riquelme en esa discusión de contratos. Sí. El otro día me contaron cómo era ese tema. Riquelme tenía todavía un contrato de joven, ¿cómo es? De inferiores. Venía de su primer contrato profesional y Macri no quería dar lo que ya Riquelme era. Bueno, Larreta, que en aquel momento lo recontracompañaba a Macri, dice, volvimos, y está este gesto, ¿no? Muchos memes durante la jornada de hoy de Larreta celebrando un cuarto puesto como si hubiera ganado efectivamente la elección. ¿Cómo va la elección de Larreta, Manuel? Y creo que si los resultados se miden de acuerdo a la expectativa, como decían antes, la elección de Larreta es buena. Pensaban sacar 2 legisladores, sacaron 3, era su techo, lo que aspiraban como máximo. Sí. Y vemos del otro lado a Leandro Santoro con un gesto medio de desilusión ayer en el discurso, cuando de las últimas 3 elecciones legislativas fue la mejor. Participó además en las 3, tuvo una mejor elección que las 2 anteriores. Hubo un problema de expectativa con Me parece que sí, desde el primer momento se sintieron un poco ganadores, trataron de disimularlo, creo que no le salió muy bien, incluso terminó siendo, voy a decirlo de esta manera, funcional que Leandro Santoro encabezara las encuestas para que se agrupara el voto en Adorni, en el anti-kirchnerismo. Déjame hacerte una última pregunta y lo liberamos a Manuel. Si vos fueras asesor de quienes están disputando en la provincia de Buenos Aires dentro de el campo nacional y popular, del peronismo, del kirchnerismo, y en función de lo que ocurrió y de todo lo que pasó en esta elección, ¿qué dirías? ¿Qué moraleja sacarías? Y algo me parece una pavada, que si van divididos pierden, está claro. Me parece que en la provincia de Buenos Aires, si el peronismo se rompe, primero que ya hay mucho desgaste, lo vemos en encuestas, en focus group, con el tema de la confrontación permanente. Viene de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? En los focus nos decían, yo sé que mi papá y mi mamá se pelean, pero que se peleen adentro de la pieza, saben que esté todo bien. Y eso siguió y de repente Alberto Fernández cambió por Axel Kicillof y en el medio está Máximo Kirchner y nadie entiende demasiado, la gente, digo, incluso algunos que militan o son activistas o militantes silvestres del peronismo no entienden bien de qué se trata. O votantes, como o votantes, lo que sea, no lo entienden, no pueden entender. No. Creo que si el peronismo sigue tirando de la cuerda un tiempo más y puede tener problemas en la provincia, no tiene ganada la elección. La elección se va a nacionalizar, la de septiembre. Sí, es más difícil en la provincia porque son secciones electorales, va a haber un montón de candidatos hiper desconocidos. Entonces pensemos en Sebastián Pareja, figura de la Libertad Avanza, que nosotros lo conocemos, en la tercera sección electoral lo conoce muy poco. Claro. Y puede llegar a encabezar una boleta, digo, si Cristina Kirchner es candidata, está claro que la conocen, Sergio Massa, Grabois, pero serán 10 los candidatos que conoce la gente. ¿Alguna vez le preguntaron, perdón, pero es lo que viene a cuento lo que está diciendo, alguna vez le preguntaron a Borocotó Junior, qué era la medicina deportiva? Y él decía, me cuesta mucho explicarlo porque no tiene contornos nítidos. O sea, y yo creo que lo que los candidatos tienen que empezar a encontrar son contornos nítidos a sus propuestas. La cuestión tiene que ser muy clara y dejarse de esto de soy peronista pero no soy peronista, soy peronista pero no tengo audacia, soy del PRO pero no soy tan de derecha. Y Mariano, como, fíjate que está el ejemplo de Larreta, que no era ni halcón ni paloma, era camaleón y así le fue. Claro. Por eso. Manuel, gracias por haber venido. A usted. Otra vez. Nos metemos en el Ministerio de Trolls, ya viene y le preguntamos sobre todo esto a Santiago Siri, muy conocedor de cosas que nosotros tratamos de entender hasta dónde puede llegar y cómo puede evolucionar esto. Ministerio de Trolls, ¿por qué? Bueno, porque fueron grandes protagonistas, fue gran protagonista del fin de semana, sobre todo con esto. Increíble, pero Macri supo estar a la altura, la bajó a los penatos, etcétera, etcétera, y ya aparece, ¿no? El fake, un video falso de Mauricio Macri diciendo que había bajado a los penatos y otro de la propia Los Penatos diciendo que efectivamente se bajaba para facilitar la pelea contra el kirchnerismo. Bueno, esto lo repostearon una y otra vez, sobre todo
quienes son parte de ese esquema de militancia en las redes sociales del propio gobierno. Por ejemplo, el trumpista. Parte del elenco estable, insisto, grandes protagonistas de esta manera de dar pelea en la política, no en las calles, sino en las redes. El propio Gordodán, Daniel Parisini, etcétera. Y ahí nos parece que hay muchas preguntas para hacernos, no solamente sobre las responsabilidades concretas, porque hay una causa, según entiendo, aquí vemos otro, ¿no? Sino, sobre todo, si esto es lo que viene en la política, si este es el tipo de campaña sucia que se nos viene y si en algún momento no vamos a poder darnos cuenta fehacientemente si estamos frente a un video real o frente a una truchada. Santiago Siri, experto en inteligencia artificial, está en línea para charlar con nosotros. Santiago, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Gracias por este rato. Déjame preguntarte, con todo tu saber, cuando viste este video, ¿pensaste que iba a ser un bolonqui fuerte o supusiste que en realidad todo el mundo se iba a dar cuenta que era una cosa falsa y que iba a pasar inadvertida? Depende a la generación que le preguntemos. Creo que indudablemente si este video lo miran chicos de 20 años, que son los que tal vez consumen contenido de forma más veloz en las redes, muy rápidamente van a tratar de encontrarle algún tipo de huella que revele que esto se ha hecho con inteligencia artificial, porque son videos relativamente fáciles de hacer, no requiere una maquinaria de Hollywood generar este tipo de videos hoy en día, requiere simplemente conocer las herramientas indicadas y están todas al alcance de cualquiera. Pero si ese video, aún tratando de desmentirlo, incluso en los medios televisivos, tal vez los que consume mi madre, que mira La Nación Más o que mira los canales de televisión tradicional, tal vez ahí esa generación mucho más distraída, mucho menos atenta o menos afín tal vez con estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de comunicación, y de repente puede generar algún grado de confusión. Lo que tienen estas herramientas de inteligencia artificial es que están realmente al alcance de cualquiera. Con un poco de ingenio se pueden generar videos. Yo ayer hice uno sobre el Gordo Dan, que no me llevó más de 20 minutos y gran parte del trabajo fue encontrar un video del Gordo Dan hablando, para después clonarle la voz, clonarle la imagen, y generar un video diciendo cosas que uno desearía que el Gordo Dan diga. Santiago, ¿está claro dónde surgió y cómo fue el recorrido hasta llegar a viralizarse de esa manera y tener el impacto que tuvo? Sí, yo hice un pequeño rastreo muy rápido, muy veloz, incluso ayudé a algunos periodistas que estaban investigando el tema. En la primera cuenta en postear el video es una cuenta que se llama @ttendenciax. Esa cuenta fue creada en octubre de 2024, el 26 de octubre de 2024, relativamente joven la cuenta. No obstante, para ser una cuenta joven en X con apenas 18.000 seguidores, que imita un poco estas cuentas de Es Tendencia o que marcan tendencias en las redes, tiene entre sus seguidores esta cuenta a Karina Milei, al Gordodán, al Trumpista, a varias de las cuentas asociadas a La Libertad Avanza. Karina Milei sigue nada más que a 145 personas, por lo cual es llamativo que efectivamente esté siguiendo esta cuenta que solamente tiene 18.000 seguidores. Sí, sugiere que hay cierta cercanía, que hay un entorno compartido. Sí, pero de acá, o sea, para mí está clarísima la cercanía. A las 19:07 es esta cuenta la primera que publica el video. Antes de las 19:15, o sea, no más de 10 minutos, la cuenta de Santiago Caputo lo retuitea, el Trumpista lo retuitea. Estaban todos esperando que saliera el video. Muy astuta la estrategia tal vez de poner el video en el último minuto antes de las elecciones, justamente para limitar el tiempo de velocidad de respuesta por parte del PRO o por parte de los otros partidos que compiten. Claro. Pero bueno, especialmente el PRO, siendo que es un fake de Mauricio Macri y de los Penato. Entonces creo que estuvo bien calculado el tiempo de publicación del video, se hizo desde cuentas paraoficiales, sin lugar a dudas, y se usó esta cuenta @tendenciax como primer lugar para publicarlo justamente para esconder la mano. O sea, yo no tengo ni la menor duda de que fue así. O sea, una coordinación, ¿qué tal Hamilton? Una coordinación al estilo Libra, ¿no? O sea... ¿Qué tal Hamilton? Sí, al estilo Libra. Coincidencias de gente que tal vez promueve más que difundir cosas. Claro, sí, por lo menos en tu trabajo ya hemos visto todo lo que has aportado con el tema Libra. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán Lecher te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Santiago, a ver,
¿ha cambiado algo en clave electoral con esto que sucedió el día sábado? Diría, sí, fue el sábado. ¿Ha cambiado algo? ¿Nos podemos acostumbrar o nos tenemos que acostumbrar a que siempre en la previa o de ahora en adelante en todos los procesos electorales empecemos a ver cualquier cosa? Yo creo que se va a venir un tsunami de este tipo de contenido. Hay que concientizarse como población, tenemos que educarnos con respecto a este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas son una realidad. La desinformación venía jugando en las otras campañas, pasa que ahora esto lo hace un chico sentado en el inodoro 20 minutos. O sea, realmente es así. Entonces hay que estar atentos. Si tuvo o no impacto en el resultado electoral, ahí ya es muy difícil de determinar. En efecto, terminó ganando Adorni. No sé si se habrá confundido alguna persona con respecto a este video, porque desde muy temprano salió el PRO a responder y a atacar. Pero Santiago, ahí sumo algo y le pregunto a la mesa también, porque me da la sensación que no solamente el tema es creer o no creer en el video, sino que lo pone a Macri, aunque sepamos que es falso, lo pone a Macri en un lugar... ¿Cómo? Corriendo de atrás, defendiéndose, claro, en un lugar de debilidad. Y entonces, si la disputa es quién es más efectivo para pelearle al kirchnerismo, ayuda, colabora en eso, ¿no? ¿Qué pensás, Santiago? Claro, yo en la mentalidad de los chicos jóvenes, los gordos dan de la vida, se están troleando y lo quieren ver a Macri como enredado en no entender el código de los jóvenes, pongámoslo de esa manera. La verdad es que el PRO solo pudo salir desde muy temprano a tratar de armar una suerte de causa vinculada con esto, de pedir que, bueno, están haciendo trampa, campaña sucia, etcétera, etcétera, pero con muy poco margen de acción, dado que ya era el día electoral. Por eso creo que hubo esta bomba, yo creo que se la reservaron para último minuto de la campaña. Venían jodiendo durante toda la semana los trolls de Milei con Macri cambiado de opinión, Macri... los penatos bajate, toda la semana eso fue como claramente una línea de campaña en las redes, y esto fue como la frutilla del postre. Claro. Está bien hecho el video para hacer un fake, obviamente si uno lo mira un poquito en cámara lenta se empieza a dar la cuenta. voz es igual, las voces están iguales, ¿no? Sí. ¿Irina? Hoy se clonan voces, o sea, los detalles de cositas, si tenés la oreja entrenada para usar estos sistemas los vas a pescar. La verdad que tiene un 95% de eficacia en cuanto a la calidad de lo que se genera. ¿Irina? Santiago, Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás? Entiendo que en Estados Unidos esto lo han hecho, que lo ha utilizado Trump, y me gustaría saber si conoces ahí qué pasó, ¿no? Porque uno acá sí ve esto que vos decías, iniciaron una causa, hicieron que el tribunal dice que se baje de la red X, bueno, ya a una altura de la circunstancia que ya estaba en todos lados igual el video, ¿no? ¿Nos puedes contar algo de eso y cuál es tu mirada? En Estados Unidos, yo estuve rastreando hoy justo para una nota que estoy preparando para Gelatina mañana, estuve rastreando el historial de deepfakes de políticos. El primero que aparece cuando aparecen ya los primeros sistemas que permiten replicar una cara y clonar una voz. Hay uno de Obama hablando en el 2018, 2019, cuando empezaban estos sistemas a volverse más accesibles. Hubieron sucesivos intentos de este tipo de videos que tuvieran un impacto serio en la campaña. Hay de todo, siempre hay campaña sucia. No recuerdo que hayan tenido un efecto como tan potente a nivel mediático, tal vez como lo que pasó acá con el caso de este video de Macri. Sí recuerdo, entre la investigación que hice, encontré un video de Zelensky, por ejemplo, diciendo que se rendía de la guerra, bastante bien hecho, incluso como borroso, como para que no se note el efecto de la inteligencia artificial. Entonces, se juega con este tipo de contenido para hacer propaganda de un lado y del otro, pero muy rápidamente es desestimado. Habrá que ver si pasa a mayores la causa que está en marcha, si la justicia le exige a X revelar los nombres de las personas que estuvieron involucradas, de la cuenta, por ejemplo, @tendenciaX, bueno, ahí tal vez se sabrá quién es, pero bueno, recordemos el caso de Brasil,
donde Brasil quería exigir nombres de tuiteros bolsonaristas, y Elon Musk se opuso al punto de tener casi un problema directamente con Lula. Pero de después Brasil. tuvo que retroceder el propio Elon Musk, ¿no? Fue muy dura la pelea. Terminó pagando la multa. Terminó pagando la multa, pero no reveló los nombres. Hernán tiene una pregunta. Quiero agregar, no estamos hablando de campaña sucia, porque para campaña sucia hay de todo. Es más, el propio Macri, o por lo menos su entorno, siempre ha sido muy señalado respecto de un montón de operaciones. Recordemos, hemos tenido... La de Filmus, ¿te acordás? Bueno, hemos tenido... Cambridge Analytica, el tema del papá de Daniel Filmus, la Morsa, es una gran campaña sucia que definió, o uno podría decir que definió la elección de la provincia de Buenos Aires, entre otros elementos. Entonces, no estamos hablando de qué bárbaro llegó la campaña sucia, ni nada que se le parezca, pero sí sobre nuevas tecnologías. Hernán tenía pregunta. Sí, Santiago, ¿hay algún país que haya regulado, esté discutiendo algún tipo de regulación? No lo digo solo en clave de campaña electoral, lo digo por el daño que te puedes causar, una cosa así. ¿Sabés? Sí, claro que claramente, por un lado, las leyes vigentes, como suplantación de identidad, imaginemos que esto puede ser usado, por ejemplo, para que alguien clone mi voz y llame a mi madre y la haga creer a mi madre que yo la estoy llamando, secuestros virtuales. Es realmente peligrosa la tecnología implementada de ese modo y ya hay leyes, leyes clásicas de difamación, de suplantación de identidad, de factores que están legislados. Pasa que son crímenes que nunca tenían el efecto o la escala que pueden llegar a tener ahora. Y creo que claramente habría que empezar a mirar en el trabajo legislativo contemporáneo qué se puede hacer desde el punto de vista regulatorio, qué tipo de penas corresponden por hacer este tipo de fraudes o este tipo de estafas, porque obviamente no todo puede quedar en risas y miren qué vivo que soy, sino que en efecto acá se está estafando a la población, se la está induciendo a creer que un candidato o un partido está diciendo una cosa que no es la que cree. Santiago, muchas gracias por este rato, te mandamos un abrazo. Un saludo a todos por ahí. Quiero, antes de irnos a la tanda, dos cosas. Primero, dice algo, Santiago, es muy interesante, dice, no es solamente la gente que creyó que ese efectivamente era Macri, sino que lo trolearon. De alguna manera lo bulinearon en redes y lo ubica en determinado lugar y hace a la subjetividad del personaje en medio de una elección. El otro elemento, en la Unión Europea hay mucha preocupación, no solamente por las estafas, sino por la desinformación, la manipulación de la opinión pública, en muchos casos vinculados a conflictos bélicos, por ejemplo, Rusia, Ucrania, etcétera. Y me contaban en una reunión hace poco que hay algunos países que en su sistema educativo, ya en la escuela primaria, empieza a formar a los chicos y a las chicas para saber discernir o para tener mayor conciencia de lo que se consume en redes. Es interesante, además de las regulaciones, cómo va cambiando también incluso desde ese momento formativo. Y pero acá te van a decir que los estás adoctrinando. Sí. Por un lado eso, y que si regulás estás cercenando la libertad de expresión. Sí, está toda esa pero hay discusión. Impulso que viene desde Europa o desde la Unión Europea, muy enojados con lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, que de alguna manera levanta distintos tipos de controles, mirando esto con mucho detalle. Sí, muy cortito. En Alemania hay un movimiento de los jóvenes, de personas menores de 22, 23 años, que han vuelto al teléfono de mensaje de texto, que están abandonando el teléfono inteligente, que no quieren entrar en esa historia, así que yo espero que esto tenga como un efecto dominó, ¿no? Que efectivamente podamos volver al mensaje de texto y dejar de pelotudear con esta basura, ¿no? En un momento, cuando Santiago Siri dijo 20 minutos en el baño, un pibe lo hace, Mariano se empezó a reír porque le decía, aunque yo me pase todo el día en el baño, no podría hacer eso. Yo ni con diarrea, güey. No, afuera del baño. No vamos a hacer la tanda, gracias. ¿Qué va a hacer? Es así. Y Mariano es así. Tanda, dale. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre, el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Y lograr imponer la narrativa sobre el resultado de las elecciones porteñas, legislativas porteñas. Se siente muy cómodo para conversar y desarrollar sus ideas y deja dos definiciones que no queremos dejar pasar. Una tiene que ver con los dólares debajo del colchón. Escuchen. La pregunta es, ¿pero si hoy existe competencia de moneda? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía, las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal. Eso es lo que hay que entender. Es decir, que mañana los que vaciaron el banco, ¿qué era? El Río Santander, no, si no me equivoco, o el Río en ese momento, el famoso robo del banco, si mañana una persona viene con $500.000 que son producto de un robo, nadie le pregunta nada. La pregunta es... la justicia no investigó, la justicia no... Bueno, pero entonces el problema es la justicia. De vuelta. Sí. A ver, yo le digo algo. A ver, vamos por esto. Usted, digamos, está engripado. Sí. Digamos, y hay algún, no sé, medicamento fabuloso para la gripe. ¿Sí? Ahora, también sabe que hay algún medicamento buenísimo para los dolores de hueso. Es decir, no le voy a dar el de los dolores de hueso, le tengo que dar el de la gripe si usted tiene gripe. No sé si soy claro. Bueno, hasta ahí no. Quedaba como alguna duda. Antonio Laje, que algún reflejo periodístico evidentemente le queda, trata de hacer un esfuerzo y ponerlo en una situación al presidente para que trate de explicarnos de alguna manera cómo es que dinero que está por fuera del sistema, que puede provenir de una enorme cantidad de ilícitos, el gobierno está alentando a que eso se pueda blanquear. Hasta que llega el momento del narcotráfico, que es el delito vinculado a los dólares que están fuera del sistema. Y presten atención, hay un recorte circulando. Sí, hasta ahí habías robado un banco. Hasta ahí choreaste un banco. Una pelotudez. Hasta ahí choreaste un banco. No, claro, no era narco, era chorro de banco. Y no mataste a nadie. No, no sé, no me y el caso del Banco Río, no, el caso del Banco Río, que es que da lugar a la película del siglo. Hasta ahí, bueno, medio simpático, le parece, hasta se sonríe. Claro, cuando se entra en el terreno del narcotráfico ya la cosa cambia. Hay un corte dando vuelta de este momento, pero a nosotros nos pareció que había que extenderlo un poco más, porque se vuelve más interesante todavía. Presten atención. Escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea... Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir
el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero. Pero de vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Bueno, después hacía una comparación con alguien que está preso y que logra escaparse, y en realidad el mérito es de quien logra escaparse, no quien quedó preso. Es una situación muy llamativa, ¿no? El esfuerzo que hace el presidente para argumentar algo que Hernán no sé si tiene precedentes y qué va a ocurrir. No. Agrego información, el jueves aparentemente hay un anuncio vinculado a este tema. Sí, a ver, primero me corro 2 pasos para atrás y sí, hagamos un esfuerzo para tratar de entender por qué hizo Milei lo que hizo. A mí me parece que corrió el límite de lo posible de lo que estábamos discutiendo hasta la semana pasada. Nosotros estábamos discutiendo, che, ¿cómo van a hacer? Si el Gafi y el tipo dijo, ¿saben qué? Si vienen los que se robaron los bancos y los narcotraficantes, está todo bien. Entonces ahora discutimos esto y nos va a parecer casi razonable que haya una declaración jurada o que envíen, da la impresión que el proyecto es el envío de una propuesta al Congreso para que vos tengas la posibilidad de hacer una declaración jurada y no pagar los tributos correspondientes hacia atrás. Me genera muchas incógnitas, pero eso era la discusión más o menos en la que estábamos y ahora estamos discutiendo esto. En la parte que vos mencionabas, dice una cosa que para mí es de una gravedad inusitada, porque dice algo así como, bueno, y le dice Laje, pero ¿y la gente que pagó? Y Milei se detiene y dice, bueno, la gente que pagó se ve que no pudo evadir porque tiene incapacidad y porque no fue lo suficientemente inteligente para evadir. Algo así. Y hace la analogía con el preso. Y hacen es tremendo. Si podemos, busquemos ese otro video. Es un poquito más extenso que el que acabamos de pasar, porque es muy interesante lo que cuenta Hernán sobre... Es el presidente explicando cosas que no tiene parangón. Yo lo que veo es que hace una celebración de la evasión y una definitivamente. convocatoria prácticamente, y además del narcotráfico. O sea, la posición que tiene respecto del narcotráfico te explica algo que nosotros hemos dicho acá, que es que toda esta ley antimafia y todo esto que han presentado es un camuflaje total para seguir buscando a los pececitos chiquititos y que los narcos verdaderos sigan haciendo negocios. Además el camino Vienen armando una ingeniería para sostener esto, ¿no? Pero te venden la farsa de que no, de que luchan contra el narcotráfico, ¿viste? No, pero además el camino del dinero es el 2 más 2, 4 en la búsqueda del delito. En términos internacionales. Del delito. O sea, Al Capone no hubiera, recién lo hablábamos con Hernán, Al Capone no hubiera ido preso nunca en la vida. Para Milei es un héroe. A mí me parece central eso. Claro. A ver. Porque la ruta del dinero, la tan mentada ruta del dinero, está muy bien. Es lo que te permite detectar delitos. Claro. Con lo cual, es una herramienta indispensable para encontrar la responsabilidad de un delito. ¿Cómo la vas a abandonar? Claro. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar infraganti Al Capone? Matando a un tipo así, ¿qué tengo que hacer? ¿Se entiende la estupidez? Cómo trae Hernán lo de la ruta del dinero, no sé si le suena. Vamos a ver un poco más extenso, repetimos lo mismo que acabamos de escuchar de Milei, pero se extiende a esos ejemplos que mencionaban Mariano y Hernán. Dale. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero. Pero de vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir
digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos? No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Es tremendo. Es decir, Laje le dice que hizo las cosas bien. Y bueno, no fue suficientemente vivo para infringir la ley. Es el presidente de la nación. Es el presidente. Yo me pregunto si no hay apología del delito. Sí, claramente. Hay que tener coraje para salir. Para alguien del Poder Judicial decir... En este país vale todo. Estábamos discutiendo ficha limpia. Sí. No tiene sentido discutir ficha limpia para los delitos porque así económicos. no hay, bueno, claro, que para él no hay delito en nada, ¿no? Claro, sí, delito en nada. Sí, Cristina Kirchner sí tiene delitos, ¿eh? Y no vinculados a la economía y al dinero. No tiene sentido bajo el análisis que acaba de hacer Milei, no hay delito eventualmente en lo que pretenden instalar como responsabilidad de Cristina. Ahora, dándole un poquito de seriedad, adicional, pues no digo que no sea serio esto, pero es tan descabellado, vos decís, che, pero lo dijo en serio, ¿no? Porque probablemente mañana diga, no, pero bueno, Milei es así. No. Es un presidente diciéndote que hay que premiar al evasor abiertamente. Y una cosa que para mí es muy, muy complicada, que en general no se ha analizado. Yo digo, si vos escuchás esto, ¿por qué vas a pagar los impuestos mañana? ¿Cuál es el límite de impuestos razonable para que vos pagues? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto? No, mucha presión fiscal. Bueno, ¿por qué? ¿20? ¿15? Cuando sea 15, ¿por qué no es 10? Es decir, ¿cómo haces? Está bien que quiere eliminar el Estado, pero sigue siendo el presidente, salvo que quiera en serio eliminarlo, no sé, el año que viene, y diga, bueno, lo cierro. Lo mencionamos hacia el viernes, creo, o el caso de un empresario en Estados Unidos que lo encontraron responsable por haber facilitado fuga de divisas desde la Argentina hacia Miami y que en su declaración le dieron 41 meses de prisión al tipo por exportaciones, importaciones fraguadas, etcétera, etcétera. Pero en su alegato la defensa dice porque el presidente de la Argentina considera héroes a los que evaden impuestos. Bueno. Y lo aceptaron como parte de la reducción de la propia pena. Pablo, recién Irina hacía con mucha precisión el planteo de a quién estaba dirigido esto. Quiero mostrarte dos placas que son no son muy televisivas. Bueno. Reconocerlo. Pero es a propósito. Gracias, está buenísima esta, te agradezco. No importa que no se veas a propósito. Le dije a Julián, mostrala igual. Ahora sí. ¿Sabes qué son esos? ¿Qué? Son los entramados de societarios. Acá no nada que ver con lo narco, pero entramados societarios de dos grandes grupos económicos, Roca y Arnequian. ¿Viste la cantidad de sociedades que tienen? No le presten, no quieran leer lo que hay. No importa, tienen los nombres, lo pueden buscar en la página losricosdeargentina.com.ar, lo buscan y lo bajan. Sí. Ahora, lo interesante de los dos entramados, yo se los pasé porque me recordaba que eran los más atractivos, en una cuestión que si ustedes ven, cuando lo naranja son los dueños, y después las sociedades que siguen son todas grises, que son una especie de mamuscas. Esas sociedades son sociedades cuya función es ser dueña de la sociedad que sigue. Claro. Es decir, los principales grupos económicos en la Argentina tienen entramados transnacionalizados, no porque están sus actividades transnacionalizadas, en algunos casos sí, pero no por eso, sino básicamente para ocultar las responsabilidades. ¿Bien? Para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos, para ocultar responsabilidades, para orientar ganancias a las sociedades donde les convenga a ellos por alguna X razón y no ganen otros actores de X sociedad. No, tiene muchísimas funciones. Pablo Roca yo detecté 125 sociedades. ¿Para qué tenés 125? Bueno, un héroe. Para Milei tuvo la astucia y lo que hay que tener para poder hacer esa. Bueno, me parece, detrás de eso, esto es, en buena medida, Roca y Arnequian, que son parte del gobierno, que evidentemente están interesados en este tipo de blanqueos, en el anterior y en este también. Igual la última vez que vi hacer alguna cosa parecida tan televisiva
de empresas, mamuscas, y que yo lo vi a la nata, espero que no te conviertas en lo mismo. Si vas en ese camino estamos jodidos. Respecto al grupo Clarín. El débil es Clarín. Gracias, Serrán. Bueno, vamos a retomar con Irina el caso Pablo Grillo. Queremos agradecerle a muchos colegas que han tomado la información que en exclusiva publicó o mostró aquí Irina en QR el viernes pasado. Agradeceríamos la mención a Irina, el crédito a Irina, porque somos pocos y nos conocemos mucho. Pero está muy bien, de todas maneras, gracias por ver QR y por prestarle mucha atención, sobre todo al trabajo de nuestra compañera Irina Hauser. Tiene que ver con el material que aporta Gendarmería, el material audiovisual que aporta Gendarmería, respecto del momento en el que el cabo Guerrero dispara la granada de gas lacrimógeno que impacta en la cabeza de Pablo Grillo, y es muy importante porque se evidencia la dirección, es decir, la inclinación que tenía el arma de Guerrero, que ahí se lo ve casi sobre la senda peatonal en paralelo a la cebra de la senda peatonal. ¿Y con qué otro elemento, Irina, para agregar a lo que ya nos venís contando en exclusiva? Bueno, como contábamos el viernes, se ve nítidamente en esa imagen que estábamos viendo recién el arma de Guerrero que apunta de manera horizontal y directa hacia el cuerpo de Pablo Grillo, pero al lado hay otro gendarme que tiene en el casco una cámara GoPro, es decir, ahí se ve bien, ahí se ve con cámara. claridad, mirá. Claro. Sobre, debajo de la estacionamiento, del cartel de estacionamiento, en el cuadro anterior, sí. Bueno, la jueza María Servini, nosotros decíamos, debería pedir esta cámara. Viernes lo dijiste. Sí, bueno, la pidió el viernes a última hora, claro, todavía no se veía eso en el expediente. Nosotros por eso suponíamos que tenía que ocurrir. Le dio 24 horas a la Gendarmería para que la entregue y todavía no la ha entregado. La Gendarmería se está tomando su tiempo en general para entregar el material, ha tenido varias insistencias de Servini para finalmente darle todos los elementos. La verdad es que todo lo que entregó hasta ahora Gendarmería es muy comprometedor, tanto para el cabo Héctor Guerrero, que es el cabo identificado como quien le dispara a Pablo Grillo, con esa pistola lanzagases, que bueno, que la verdad es que lo puso al borde de la muerte, y ustedes saben que creíamos que le iban a dar el alta pronto o que lo iban a mandar a un lugar de rehabilitación y va a tener que enfrentar una nueva cirugía a la brevedad, lo que te vuelve a mostrar la gravedad de la situación. Ahora, todo esto, Irina, perdóname, ¿este material corrobora o son elementos probatorios para que la jueza termine por...? Fundamentales para llamarlo a Guerrero a indagatoria. Sí. Pero hay algo que se ve en estos videos que analizaron las dos organizaciones que son querellantes, el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que representan a la familia de Pablo Grillo. Hay una imagen, que no sé si la tenemos, donde a este gendarme que tiene la cámara en el casco, después que Guerrero dispara, se lo ve dándole una palmadita en el hombro. A Guerrero. Ahí ya se levantó Guerrero. Ahí se levantó Guerrero, pero después... Ahí está la palmada. Ahí le da la palmadita en el hombro como quien lo felicita. Es un gesto de bien, de que hiciste las cosas bien. De hecho, en el video vos contaste que se escucha efectivamente se escucha. Una suerte de... Estamos excelentes, ¿no? Estamos excelentes. Esa es lo que se escucha. Y no le perdonen, decía, ¿no? No le perdonen. Bueno, varias cosas, ¿no? En ese grupo de gendarmes se da ese clima. Claro. Entonces decimos, y está la responsabilidad de Guerrero en juego, pero evidentemente en ese grupo estaban celebrando ese disparo y además estaban actuando con un ánimo determinado de violencia. Estas pequeñas cosas que vos contás que parecen detalles son importantes en la causa. Son muy importantes y además también contábamos que la jueza tiene un expediente que es como troncal, donde analiza todo el operativo y donde esto yo creo que también es importante para entender justamente el ánimo con que se envió a las fuerzas de seguridad ese 12 de marzo a la marcha de los jubilados y las jubiladas. Porque recordemos que no solamente estaba Gendarmería actuando de manera salvaje, sino que lo mismo hizo la Policía Federal y lo mismo hizo la Prefectura Naval. Hay casos que comprometen a cada una de las fuerzas. El de Pablo Grillo está avanzando y además, claro,
está la salud de Pablo Grillo permanentemente es imposible ocultarlo en la noticia, o soslayarlo, ¿no? Es inocultable, así que, bueno, también esto deja expuesta esta parte del expediente. Y a la Gendarmería, en cuanto a las imágenes y en cuanto a sus propios manuales, que son violados por esta forma de disparar que se ve que adopta Guerrero, que pone además evidentemente rodilla en tierra, apunta directo al cuerpo, se ve el momento de la detonación en una de las imágenes. Eso está prohibido en los manuales de Gendarmería, aunque Patricia Bullrich, ¿se acuerdan que dijo el día después? No, el gendarme hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a los manuales. Claro. No, de acuerdo a los propios manuales que entregó Gendarmería, eso está mal. Gracias, Irina. Información exclusiva, muchos colegas tomando lo que trae Irina y agradecemos efectivamente, solo solicitamos esa referencia al trabajo de nuestra compañera. Nos vamos a la tanda y al regresar tenemos todavía mucho más QR para compartir hasta las 12. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de bandejita copada.
te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, último bloque de QR aquí en Bravo TV, estamos en vivo, insisto. Mariano Hamilton analizó la direccionalidad política del voto en las elecciones legislativas porteñas de ayer. Mariano. Tenemos un par de plaquitas como para poder analizarlo. El contenido político. Bueno, la extrema derecha, esto es por candidatos, no por orientación política. Acá es el contenido de los candidatos. Muy bien. Entonces, por extrema derecha tenemos a Adorni, Marra y Caruso Lombardi. O sea, ¿Caruso Lombardi es extrema derecha? ¿A vos qué te parece? No, la verdad que no. 34,42%. Es un libertario más, un libertario de pacotilla, pero es un está bien, no le presté la debida atención. Hay 1.67 de la Ciudad de Buenos Aires votó a Caruso Lombardi, muchachos. Vamos a los votos. Bueno, moderados, centro derecha. Tenemos Los Penato, Milei es presidente. Rodríguez Larreta, Mariano. Paulo Olivetti y Kim. 28.3. Olivetti. Paulo Olivetti. Olivetti era lo que yo escribía, la Lexicon 80, hace 35 años. Y después tenemos los movimientos inclusivos, no me gusta decir, por eso digo extrema derecha, moderados y movimientos inclusivos. Tenemos a Santoro, a Biasi y a Levi, creo que la pongo en ese lugar. Bien con lo de movimientos inclusivos, ¿no? Claro, y tenemos el 32,82. O sea, acá vemos claramente que es una cuestión de tercios. Ahora, los tercios se van al carajo con la siguiente placa. A ver. Porque si miramos en la direccionalidad política, la derecha se llevó el 52.37% de los votos. Sí. La centro derecha se llevó el 13.19%. La centro izquierda el 27.35%, Santoro, digamos, nada más. Y después tenés la izquierda el 2.31%. Es realmente desolador lo que uno ve de la sociedad. Acá es donde vos decís, no hay dato positivo para rescatar. Claro, no hay dato positivo. Hay un datito positivo igual, que yo lo vi, que no lo había tenido en cuenta y lo vi cuando ustedes pusieron todos los mapitas de Buenos Aires de las últimas 6 elecciones. Sí. Vos ahí ves que abajo hay dos comunas nada más que responden al peronismo y después vos ves cómo el peronismo va lentamente como ampliando su red de influencias hasta que hace como esa especie de botita en el medio. Pero la verdad ahora, no hay mucho de donde agarrarse. En términos legislativos, la elección es ahora Buenos Aires, Unión por la Patria, ponía en juego 8 bancas. Sí. Se lleva 10. Sí.
Y mejoró su representación en la y el PRO legislatura. está en problemas. El PRO está en problemas y hay que ver cómo tiran paredes con el resto de los. Es que después de 20 años se acabó lo que tanto le criticaron a muchos, a la escribanía, a la famosa escribanía, después de 20 años se acabó para el PRO. Así que ahora va a tener que empezar a tejer puentes para poder acordar. Está la Libertad Avanza. No, y depende cuáles son las contradicciones principales y las secundarias para cada fuerza en cada momento. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo interesante, perfilarse, ¿no? Lo que hablábamos, los contornos nítidos. Sí, ¿podemos volver a la primera placa de Mariano? Un segundito, porque me parece interesante la pregunta. Esta placa, que parece en 3/3, pero si esto se definiera en un balotaje. Claro. Eso a mí me pareció interesante. A ver. Pensé lo mismo cuando vi esta placa. La columna de la derecha no se mueve. No, y la de la del una de las dos. Los dos extremos no. Ahora, la del medio no queda tan claro porque me parece que ahí... A ver, el votante de los Penatos. ¿Sí? Uno diría, es imposible que vote a Santoro. Y no sé después de esto. Pero acuérdate lo que pasó con Bullrich. Yo no Todos, sé... Enteritos fueron, enteritos. Lo de Bullrich... Yo lo que digo es, en una elección donde en serio se discute la cuestión ejecutiva y se discute la ciudad, porque en esta evidentemente no sucedió. En la próxima probablemente haya una discusión mucho más hace 20 ajustada. años que ganan, 20 importa, años hace que ganan. Pero yo no digo que vaya a cambiar. Lo que digo es, me pareció interesante el esquema de tercios, donde hay un tercio en el medio que no tengo tan claro que vaya 100% a votar a los libertarios. Preocupación del poder económico, que le dicen, hoy puede ser. Ustedes se están peleando demasiado, me haces dudar sobre qué van a hacer eventualmente cuando llegue el momento. Tengo que cerrar porque no llegamos. Yo soy un tipo súper positivo, me ganó hoy, No, pero no es de positivo.